Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la séptima semana de nuestro curso Introducción a la Ingeniería Civil Matemática. Esta es nuestra doceava clase, perdón, nuestra clase número 12. Em, y bueno, hoy día vamos a estar hablando de la historia de las matemáticas por tercera vez y vamos a dar un salto importante en en el desarrollo matemático y en los siglos que nos vamos a saltar. Hoy día vamos a hablar de Galileo, Fermat y Descartes. em, y bueno, de eso se va a tratar esta clase. Entonces recordemos que en la última clase vimos los desarrollos de la matemática en Grecia. Antes de esta clase habíamos estado hablando de Mesopotamia, lo que hoy día sería Irak, entre los ríos Éufrates y Tigris, las primeras civilizaciones, conjuntos de seres humanos que ya empiezan a vivir juntos, empiezan a concebir la idea de la importancia de la civilización, de la transmisión de ideas. Y, y bueno, esto se fue a Grecia, que es lo que estuvimos eh, viendo la semana pasada. Y bueno, en Grecia ya empiezan desarrollos matemáticos un poco más sofisticados, siempre motivados por la idea del comercio, navegación, administración civil. Ahí aparecen ideas de la civilización de aquella época y con estos desarrollos matemáticos que permiten cuantificar y describir de una manera más precisa los fenómenos que eran pertinentes para aquella época. Aparecen por primera vez construcciones más sólidas, construcciones de mayor escala, y estas necesitan un cierto cálculo. Y bueno, era justamente lo que sabían hacer estos matemáticos griegos. Recordemos en la distinción entre aritmos y logos, ¿cierto? Y, y bueno, esa fue básicamente la clase pasada, donde esto se sitúa antes de Cristo todavía. Esta clase vamos a hacer un salto muy, muy grande, como les decía, en años que vienen, al siglo I antes de Cristo, que es justamente la era de Cristo, siglo I, II, III, hasta IV, hay enormes progresos y de forma independiente en India, en China y en el mundo árabe, en el mundo islámico. Hay un interés particular por la astronomía, se empiezan a desarrollar aspectos de la geometría, aspectos de la trigonometría, y, y bueno, eso, como les conté la clase pasada, no lo vamos a ver. Tampoco vamos a ver aspectos que son sumamente interesantes, como qué es lo que pasó en el siglo XVI con los algebristas italianos que resuelven la cúbica, ¿cierto? Nosotros a nivel escolar sabemos resolver la cuadrática, ¿cierto? A por x cuadrado más bx más c igual 0. Eso tiene una solución que es menos b más menos raíz cuadrada bueno, de la fórmula eh, que todos nos aprendemos de memoria en el colegio, ¿cierto? Em, y bueno, la pregunta es, bueno, si tengo una cúbica, una ecuación cúbica como x cubo más a1, x cuadrado más a2x más a3 igual 0, puedo yo escribir una solución como la que encontré para la cuadrática, ¿cierto? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Eso tiene dos soluciones porque es una cuadrática, ¿cierto? Entonces, menos b más raíz cuadrada de todo lo que sigue va a ser una ecuación, y menos b menos raíz cuadrada de ese discriminante partido por 2a es la otra solución. Entonces, bueno, puedo yo escribir de manera precisa, cerrada, en función de los coeficientes que acompañan
los coeficientes de mi ecuación, una solución para la ecuación cúbica. Es el paso natural que uno esperaría resolver, ¿cierto? Ya sabían que tenían que encontrar tres soluciones y bueno, la pregunta es cómo describirla. Y bueno, los matemáticos de aquella época se dieron cuenta que era un problema muchísimo más complicado que el de la cuadrática y bueno, después de mucho trabajo y de muchas competencias que se hacían en aquella época, competencias, estos matemáticos eran invitados a los palacios reales, em, y eran invitados de honor, digamos, ellos eran los matemáticos de los reinos, y los reinos estaban en competencia, distintos reinos, que en el que construía la catedral más apoteósica, quien resolvía justamente este tipo de ecuaciones, con ello daban una impresión de que el nivel cultural en aquel reino era más potente que el otro, a nivel artístico, y competían desde la perspectiva artística, cultural, arquitectónica, y bueno, evidentemente también a través del poder militar. Y bueno, justamente en estos conjuntos de competencias que habían en aquella época, y bueno, con el desarrollo que venía de siglos anteriores, se empiezan a dar cuenta que este era un problema muy complicado, empiezan a competir y eventualmente llegan a la solución la ven acá. Hay un término Q que se escribe como una combinación del término A2 y A1, ¿cierto? Hay un R que se escribe como una combinación del A1, A2 y A3, y después el S, que es una combinación de R y Q, ¿cierto? Que ya sabemos que se escriben en función de A, B, A1, A2 y A3, y T parecido, también tenemos A, B y C. Entonces tenemos, perdón, A1, A2 y A3, y tenemos la ecuación X1 que se escribe en función de S y T, pero ya sabemos que S y T se escriben en función de A1, A2 y A3, entonces tenemos una primera solución que es que está escrita en función de los coeficientes de la ecuación cúbica. Y después viene x2 y x3. Y aquí en x2 y x3 uno recupera esa noción del menos b más raíz de b cuadrado menos cuadrado partido por 2. Y la otra solución es simétrica en algún sentido. Está la más y está la menos. Y aparece un, un factor aquí que vendría a revolucionar las matemáticas en los siglos venideros, que es la unidad imaginaria I, raíz de menos 1, que evidentemente que en esa época no la entendieron con la profundidad que la fueron entendiendo en siglos que vendrían. Entonces, bueno, fueron capaces de resolver la cúbica. La cuártica, x a la 4 más x cubo más, tomó mucho, mucho tiempo en resolverse. Bueno, la quíntica fue la que realmente revolucionó la matemática, porque se demostró que no existía solución analítica. La demostración llevó a un cambio de paradigma en las matemáticas modernas y un estudio de las simetrías que hoy día es fundamental incluso en la física de partículas, bueno, en gran parte de los desarrollos de la física. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en próximas clases. Entonces, después de ese tiempo, viene el tiempo de Galileo, Descartes y Pierre de Fermat. Galileo nace en el 1564 y muere en el 1642. De manera anecdótica, es exactamente el mismo año, el año en que muere Galileo, el año en que nace Isaac Newton, dos gigantes de la historia de las matemáticas, la historia de la física, la historia de la cultura occidental. De esta época es también Descartes, gran filósofo, hoy día lo conocemos justamente
por el cogito ergo sum, ¿cierto? Pienso, luego existo, gran filósofo, pero también gran matemático. Vamos a estar explorando sus desarrollos en geometría analítica. Y Pierre de Fermat, un abogado de Toulouse, que nace en 1601 y muere en 1665, con desarrollo sobre todo en lo que hoy día conocemos como la teoría de números. Entonces, bueno, vamos descubriendo uno a uno quiénes fueron estos grandes matemáticos. Como les decía, vamos a partir con Galileo, que nació en 1564 y muere en 1642. ¿Cómo se veía el mundo en esta época? Bueno, recuerden que en 1492 se descubre América. Más que el descubrimiento de América en sí, lo que es interesante es el desarrollo tecnológico que ya había en esa época. Ya eran capaces de construir eh, embarcaciones de navegación que permitía ir mucho más distante que en los siglos precedentes. Ya había una tecnología de aislamiento térmico, había una tecnología de aislamiento de que no entre agua, ya tenían más o menos calculado los abastecimientos necesarios para los tripulantes. em, ya había un desarrollo que permitía también hacer los cálculos de para dónde ir, considerando, ¿cierto?, la geometría plana hasta entonces. Eh, en este slide podemos ver ya una noción más avanzada de polis griega, ¿cierto? Ya aquí vemos una ciudad propiamente tal, vemos comercio, vemos batallas, guerras entre los distintos reinos, ¿cierto? Una clases sociales muy estratificadas, ¿cierto? El clero y la realeza muy por arriba, ya más abajo los burgueses y bueno, mucho más abajo los, los esclavos, ¿cierto? Las clases más bajas. En este contexto es en el que nace Galileo, en lo que hoy conoceríamos como Italia. Y bueno, en esa época es muy fuerte el poder de la iglesia, el poder de la religión en general, y es muy desafiante ir en contra de los escritos de la Biblia, los pensamientos del poder de la iglesia. Entonces, aquí viene la primera idea revolucionaria de Galileo, donde muestra ya ser un espíritu libre. Él adhiere a la visión de Galileo que la Tierra giraba en torno al Sol. Recordemos que en aquella época la creencia principal era de que la Tierra era el centro del universo y que en torno a la Tierra eventualmente giraban o se movía el Sol. Y es lo que es la primera idea que a uno se le vendría a la mente si es que uno no tiene idea de eh, bueno, de la historia del desarrollo de la física, porque bueno, da la impresión de que nosotros eh, estamos de manera estática en este universo, ¿cierto? Y que el Sol aparece detrás de las montañas, en nuestro caso, ¿cierto? Detrás de la cordillera. Suponemos que el mundo es básicamente plano y pareciera acostarse en el Océano Pacífico. Eso es lo que nosotros experienciamos eh, cuando podemos ver el Sol. Entonces, ¿por qué pensar de que somos nosotros los que nos estamos moviendo en torno al Sol? No es evidente a primera vista. Y segundo, si nos estamos moviendo tan rápido, ¿por qué no nos percatamos de que nos estamos moviendo más rápido? Bueno, eso es justamente el desarrollo de la astronomía, el desarrollo de instrumental técnico, ingenieril, que permitía hacer observaciones muy precisas, que podía hacer un seguimiento de las posiciones de los planetas. Y bueno, con todos estos datos juntos, intentar hacer una descripción de cómo sería el movimiento de estos objetos de tal manera que haga sentido,
a partir de una teoría unificada. Bueno, esos fueron los primeros intentos de Copérnico y bueno, fue justamente Galileo el que le dio más peso a esa idea, le dio una argumentación en el lenguaje de las matemáticas y tal vez ese fue su aporte fundamental a la historia de la ciencia en general. Entonces, con el fin de justificar por qué no nos percatamos de este movimiento, si estamos nosotros moviéndonos en torno al Sol y el Sol está más o menos fijo, ¿por qué no nos percatamos de eso? Bueno, eso lo llevó un estudio de la gravedad. Eh, Ciertamente no tenía el instrumental matemático, ni tal vez la genialidad que tuvo Newton, pero ya empezó a pensar en ese tipo de fenómenos, también empezó a explorar conceptos como la velocidad, la inercia, y piensen que antes de Galileo las matemáticas, la naturaleza, la física no se expresaba con matemáticas. Y aquí está el punto fundamental del aporte de Galileo. Galileo estaba convencido de que las matemáticas em, eran el lenguaje en que debían expresarse las leyes de la naturaleza. Entonces, solo ese cambio conceptual, fíjense que no es ni un descubrimiento, ni una solución de ni una ecuación, no es un descubrimiento de un compuesto químico, no es el descubrimiento de un compuesto biológico, tampoco es, como les decía, una solución a un problema específico, solo conceptualmente. Imaginar de que el lenguaje adecuado para describir la mecánica del universo, la mecánica, incluso la mecánica, la física en general, con matemáticas, ya es un cambio conceptual, un cambio paradigmático muy profundo, y esto lo inició Galileo. Fue el primer científico que visualizó eso. Entonces, bueno, esta idea llevará a importantes descubrimientos en los siglos a venir. Entonces, bueno, como traté de comentar anteriormente, a él no se le atribuye un descubrimiento particular. Su habilidad intelectual estaba en formular las preguntas adecuadas y buscar las soluciones en el lugar adecuado, justamente en las matemáticas. Entonces, bueno, él ya contaba con el instrumental más adecuado de aquella época. Eran telescopios de mm, como lo ven en la imagen, como lo ven en la arriba, ¿cierto? No son instrumentos muy sofisticados con respecto a lo que podríamos tener hoy, pero ya eran suficientes como para poder ir siguiendo trayectorias de objetos celestes, ir siguiendo movimientos relativos, como este objeto se mueve con respecto a esto otro. Se le atribuyen descubrimientos menores en la astronomía, como el descubrimiento de ciertas lunas asociados a planetas de nuestro sistema solar, y un estudio muy detallado del libro que ven abajo, el libro de Nicolás Copérnico, donde claramente tiene esta idea, este modelo de círculos concéntricos con el Sol puesto en el centro, ¿cierto? Y ya había el conocimiento suficiente como para saber que Mercurio era un planeta que orbitaba en torno al Sol. Bueno, luego estas eran teorías solamente, no había tanta evidencia empírica como para poder corroborarla, pero sí está este es el libro, este libro se llama De Revolutionibus. Otra cosa que les puede llamar la atención es bueno que está escrito en latín. Esa era en la época el lenguaje universal para transmitir, para comunicar ciencias. Es el mismo que ocupa Newton, es el mismo que ocupa Leibniz, es el mismo lenguaje que ocupan algunos escritos de Descartes y bueno, y bueno, también de Pierre de Fermat, porque era el lenguaje en el cual se comunicaba la ciencia
Y bueno, los desarrollos culturales en aquella época. Antes era el griego, se pasó al latín y posteriormente, hasta el día de hoy, bueno, después en verdad pasó por el italiano, después pasó al francés y hoy día es el inglés. Entonces, bueno, una de las frases por las cuales Galileo pasa a la historia es: las leyes de la naturaleza están escritos por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas. Y bueno, él un poco era de esta concepción de que, de que, de que las matemáticas se descubren en algún sentido, que, que están ahí, están escritas por la mano de Dios, y es nuestro trabajo como seres humanos descubrir cuáles son estas leyes que rigen eh, el movimiento de los objetos en los planetas. Era un espíritu libre, un espíritu con una concepción de la transmisión de conocimiento muy potente. Otra frase que es muy profunda de Galileo Galilei es: no le podemos enseñar nada a nadie, lo único que podemos hacer es ayudar a la gente a descubrir las cosas por ellos mismos. Esta es una frase que después retoma en algún sentido con otro tipo de orientación y otro tipo de idea en mente, pero retoma un poco lo mismo. Albert Einstein dice que él no le enseña nada a sus pupilos, a sus alumnos, lo único que hace es proveer las condiciones en las cuales ellos pueden aprender. Y aquí tenemos una enseñanza muy importante de estos maestros de la física, la matemática y de los intelectos más potentes que han existido en la historia de la humanidad, y es que básicamente el rol de los profesores, de los maestros, no es más que orientar eh, las, em, la curiosidad en algún sentido de los alumnos. Y yo me tomo muy a pecho este tipo de- de frases. Yo siento que los profesores que ustedes están teniendo hoy día, em, somos todos mediadores de, de su curiosidad. Es raro que ustedes aprendan algo de mí directamente. Lo que sí yo puedo hacer es mostrarles un mundo interesante con el cual ustedes mismos después pueden ir a explorarlo, pueden ir a descubrirlo por ustedes mismos, pero va a ser muy poco lo que aprendan enfrente de esta pantalla. Y del mismo modo va a ser poco lo que puedan aprender en las clases de álgebra, cálculo, análisis o todos los ramos que vengan. Mucho más van a aprender solos en una biblioteca, en sus casas, tratando de replicar, tratando de conectar distintas ideas, y ya justamente ahí es donde uno aprende de verdad. Y bueno, esto ya lo tenían claro en aquella época. ¿Por qué es tan fundamental el trabajo de Galileo? Es porque, bueno, antiguamente existía la física aristotélica, ¿cierto? Aristóteles, filósofo griego. em, para él la física eran interacciones entre los cuatro elementos, ¿cierto? Fuego, aire, tierra, agua. Con ellos se formaban distintos estados de la materia, ¿cierto? O estados de los objetos: caliente, frío, seco, húmedo. Em, la física se podía explicar con palabras en algún sentido. Los cuerpos tienen un ímpetus, ¿cierto? Y tienen la gravitación de aquella época. Existía el levitas, que era, por ejemplo, lo que el fuego tenía una tendencia a ir para arriba, y otros tenían gravitas, que es como si yo tiro un objeto, por ejemplo, aquí, esto se cae, pum, eso era el gravitas. Pero eran palabras, digamos, no había una descripción precisa en el lenguaje de las matemáticas que dijeron: no, la gravedad es una fuerza que apunta como un vector hacia abajo y tiene
una magnitud muy precisa que es 9,8 metros partido por segundo, y ahí vemos una división, y bueno, justamente es un número, una división, un vector, o sea, todo esto está en el lenguaje de las matemáticas, y ese es el lenguaje que permite describir esto, ¿no? Antiguamente, bueno, no es que negaban esto, sino que no conocían este lenguaje que permitía describir desde una manera más precisa em, los desarrollos en mecánica. Otro personaje importante, como les decía, era este filósofo francés que hizo no solo contribuciones en filosofía, sino que también en matemáticas y en física. En aquella época, como ya pueden estar visualizando, ¿cierto? Galileo, por un lado, físico, matemático, no existía esa distinción. Años después la venimos a conocer, bueno, la física estudia el movimiento de los objetos inertes, ¿cierto? En el universo, y la matemática no es más que, bueno, el lenguaje con el cual esta cosa se escribe, bueno, y es más que un lenguaje, tiene todo un conjunto de axiomas, hay distintas formas de ver y percibir la matemática, pero hoy día se conciben como dos cosas que tienen mucho en común, pero también hay desarrollos que son bastante paralelos. Pero en aquella época no. Vemos que Descartes era otro físico matemático, vamos a ver después que Newton también era otro físico matemático, y bueno, con contribuciones en ambas líneas del saber. Entonces, al igual que Galileo y todos los intelectuales de la época, adhiere al sistema cosmológico copernicano. Eso quiere decir que adhiere al sistema heliocéntrico, ¿cierto? Con el Sol en el centro de nuestro sistema solar. Inventa el sistema de coordenadas cartesianas, que lleva su nombre, ¿cierto? Estos ejes X y Z, perpendiculares entre ellos, que permiten la descripción de todos los puntos en el plano, pero si ponemos un eje más, el X, Y, Z, podemos describir con respecto a un origen cualquier punto en tres dimensiones. Podríamos agregar un cuarto, ¿cierto? X, Y, Z y K, y describir un objeto en cuatro dimensiones, y así sucesivamente. Imagínense lo revolucionario que puede llegar a ser esto, como por ejemplo para la física newtoniana, que justamente viene después de Descartes. Entonces, justamente cuando Newton, esto lo vamos a ver en la próxima clase, declara que sus desarrollos se, se, sus desarrollos se producen en los hombros de gigantes, ¿no? Y él ya está pensando en Descartes, está pensando en Galileo. Bueno, ¿por qué es tan fundamental este descubrimiento de las coordenadas cartesianas? Bueno, es que permite vincular dos áreas de la matemática que se sabían un poco también paralelas, sin mucha intersección, que es el álgebra y la geometría. Y bueno, también se le atribuyen aspectos del desarrollo del cálculo infinitesimal, aunque después vamos a ver que en verdad es un desarrollo de Newton y Leibniz. Pero ya empieza a pensarse, empieza a prepararse el terreno para que en las generaciones que sigan se puedan desarrollar justamente nuevas áreas de la matemática. Entonces, en aquella época no era evidente que un dibujo geométrico pudiese tener un correlato en el mundo de las ecuaciones. El mundo de las ecuaciones es el mundo de las ecuaciones, ¿cierto? X cuadrado igual a cero. ¿Por qué resolver algo en este mundo pudiera darme ideas o soluciones de objetos puramente geométricos, que son dibujos? ¿O por qué el mundo de los dibujos me podría ayudar a dar ideas del mundo del álgebra, que es el de las ecuaciones? En aquella época no era evidente esto, y justamente de los desarrollos de Descartes y bueno, de Pierre de Fermat, que ayudan a esclarecer un poco el vínculo que existe en estas dos áreas de la matemática. Pierre de Fermat, como les decía, un abogado de Toulouse que en sus tiempos libres hacía matemática. Tiene distintos
distintas ideas, distintos teoremas, como por ejemplo el pequeño teorema de Fermat, que hace referencia a la divisibilidad de números, ¿cierto? ¿Qué es la teoría de números? Es la teoría de los números enteros y en particular con un énfasis muy especial en los números primos, ¿cierto? Los números primos, números que no tienen otros divisores que uno. El pequeño teorema dice lo siguiente, dice que si se eleva un número a la pésima potencia y al resultado se le resta a, lo que queda es divisible por p, siendo p un número primo y a y p coprimos, o sea, sin divisores en común. Hoy día esto tiene importantes aplicaciones para el estudio de los números primos y también para la criptografía. Hoy día en gran parte las transacciones bancarias son seguras, es el medio más seguro que tenemos de pago. ¿Y por qué? Porque es muy difícil hackearlo. ¿Y por qué es difícil hackearlo? Es porque los números primos, sobre todo los números primos grandes, 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 tienen una propiedad muy interesante que es muy difícil em, generarlos. Y por lo mismo, por un tema después un poco más técnico, que se los voy a explicar más adelante, es muy difícil craquear un sistema informático que fue construido en base a descomposiciones de números primos muy, muy grandes. Entonces, o a composiciones de números primos muy, muy grandes. Entonces, bueno, ¿cómo se ve este pequeño teorema? Si un número a se le eleva a la pésima potencia, su resultado se le resta a, lo que queda divisible por p. Tenemos aquí tres ejemplos, ¿cierto? 5 viene a jugar el rol de a, ¿cierto? 5 elevado a p. 3 es un número, es p, claro, vendría a ser el número p, ¿cierto? Entonces 5 elevado a 3 a elevado a p menos a, 5 elevado a 3 menos a. Si uno hace los cálculos, ¿cierto? 5 por 5 es 25, por 5 125, menos 5 120. 120 es divisible por 3, es divisible por p. Y siendo p un número primo y con a y p coprimos, o sea, con 3 y 5 que no tienen ni un divisor en común, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos del pequeño teorema de Fermat. Fue el padre de la teoría de números, como decía, números enteros, números, eh, eh, números primos, también el estudio de los números primos, pero también se le atribuyen descubrimientos como, o desarrollos en la teoría de probabilidad, justamente en combinatoria o tratando de arreglar números enteros, se pueden hacer desarrollos en teoría de probabilidades con su amigo Blaise Pascal. Y bueno, también descubren principios fundamentales de la geometría analítica, descubre una forma de expresar con ecuaciones algebraicas las cónicas, por ejemplo, que son objetos geométricos. Nuevamente, puentes entre el mundo del álgebra y el mundo de la geometría. Y bueno, justamente eso es lo que hacía. Y bueno, una de los desarrollos bueno, que fue más interesante si uno hoy día va a intentar leer o mira en Wikipedia o en Internet, Fermat va a ser conocido esencialmente por su último teorema que termina siendo falso, teorema que probablemente él pensó que tenía la solución, pero sin duda estaba equivocado. Pero justamente fue capaz de concebir un problema tremendamente interesante que puso en jaque a la matemática por más de 350 años. Y es el siguiente. Entonces, Pierre de Fermat leía libros en latín, ¿cierto? Uno de esos libros era un texto griego que fue justamente traducido al latín, se llama La aritmética de Diofanto, de Alejandría. Ya estuvimos discutiendo eso en la primera clase de, de historia de las matemáticas.
donde, bueno, había un texto en latín que no voy a leer, porque no entiendo el latín, pero la traducción es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos. Entonces, la suma de dos cubos igual un cubo. Eso, él dice, es imposible. Una potencia a la cuarta es la suma de dos potencias a la cuarta, o en general cualquier potencia más alta que 2, en la suma de dos potencias de la misma clase. He descubierto para el hecho una demostración excelente, pero este margen es demasiado pequeño para que la demostración quepa en él. Entonces, bueno, ¿cómo se ve esta ecuación? Se ve como en, la, en el extremo inferior derecho. Eh, Perdón, Fermat estaba en lo correcto. Efectivamente, no existen soluciones para esa ecuación x a la n más y a la n igual z a la n, con coeficientes enteros, x y z enteros, y para n mayor o igual a 3. O sea, no es posible tener ese tipo de ecuaciones para n mayor o igual a 3. Sí es posible para para n igual a 2, por ejemplo, ¿cierto? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. El trío pitagórico 3, 4, 5, ¿cierto? Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 16 más 9, 25, y que justamente la raíz cuadrada de 25 es la hipotenusa, es 5, el trío pitagórico 3, 4, 5. Es una ecuación para la ecuación, es una solución para la ecuación x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. ¿Cuál es el descubrimiento de, de Fermat? Bueno, él dice que no hay eh, tríos que resuelvan esta ecuación para n mayor o igual a 3. O sea, no hay números tal que x a la 3 más y a la 3 igual z a la 3. Bueno, entonces este es su último teorema, el teorema que no demuestra. Justamente la justificación que él da es que no le cabe en el margen de su página. Matemáticos de todo el mundo y muy inteligentes trataron de resolver este problema, y, como les decía, fue resuelto por Andrew Wiles y su alumno Richard Taylor en base al teorema de Shimura-Taniyama, que básicamente es una forma indirecta de resolver este problema. Esta conjetura de Taniyama y Shimura lo que hacía es demostrar otra cosa mucho más compleja, de curvas elípticas y, bueno, otra matemática que yo tampoco entiendo, pero básicamente este teorema lo que hacía es decir, bueno, si yo demuestro este teorema tiene como caso particular la solución del teorema de Fermat. Entonces, solucionando esto, yo voy a estar solucionando el teorema de Fermat. Porque esto implica esto. Entonces, si yo soy capaz de demostrar esto, estoy listo. Bueno, la verdad es que es un poco más complicado que esto la idea, pero esencialmente quédense con esa impresión, digamos que no necesariamente uno en matemática tiene que atacar directamente el problema, uno lo puede atacar de una manera indirecta si es que uno prueba que esto implica esto. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que tenía para contarles hoy. Hoy día estuvimos, como les decía, explorando el siglo XVII, el siglo XVI, Galileo, Descartes y Fermat, los tres navegando entre lo que hoy día llamaríamos filosofía, física, matemática. En esa época estaban estas cosas mezcladas. Los tres empiezan a pensar en desarrollos tanto matemáticos, físicos, en este lenguaje de las matemáticas. Esa fue la gran revolución de estos siglos, y, bueno, que después tendría grandes dividendos para la cultura general
y para nuestra concepción de el mundo, el universo y la civilización. Eran tres matemáticos que también se beneficiaron de las ciencias experimentales, de los telescopios que habían en la época, de la ingeniería y la instrumentación que había en aquella época, y empezaron a generar el terreno fértil para dos gigantes de las matemáticas que vamos a estar describiendo la próxima clase, que son Newton y Leibniz, y vamos a explorar justamente la polémica de quién fue el que inventó el cálculo, si fue uno, si fue el otro, y da lo mismo. Eh, Leibniz tenía algo en común con Fermat, que también era abogado, y, y bueno, y Newton era el sucesor natural eh, de Galileo Galilei, y justamente nace el año en que Galileo muere. Entonces, de eso vamos a estar discutiendo en la próxima clase y los dejo hasta aquí por hoy. Muchas gracias.